Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 16 de septiembre del 2025 con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. ¿Y qué tenemos para compartir con ustedes? Bueno, estuvo el presidente hablando en su rueda de prensa, dio datos sobre los dólares, tenemos informe, bueno, opinó sobre el dólar. Tenemos, ayer había salido en la prensa sobre la misión del fondo, el artículo 4 de revisión que se hace anual en los diferentes países, ¿verdad? Signatarios, que es el mundo entero prácticamente, sí. Y mucha información, que si para aquí, que si para allá, pero era más poesía que otra cosa. Hoy está el informe real, nosotros ayer no perdimos tiempo con eso, nos decantamos por otras informaciones y no íbamos a dejarnos ir con el amague. Hoy está el informe, ahorita lo vamos a conocer más en detalle, más o menos qué es mucho, la publicación que se hace. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Banco Central, me tocaba discutir, revisar esos informes, no por parte del banco, sino cuando estaba en cuando tocaba la parte eléctrica de la reforma del sector eléctrico, que nosotros éramos de los estrategas y diseñadores, y teníamos que puntualizar y corregir. Después, estando en la superintendencia, siendo superintendente, también revisar hasta las comas, porque esos son documentos que tienen implicaciones. Se emite el informe de la misión que está aquí, se reúne con el sector empresarial, con el sector, diversos sectores sociales, con las autoridades de las diversas instituciones, y emiten su reporte en función de las informaciones oficiales del Estado. Hace una revisión que luego se presenta a su directorio en Washington y ahí pues se aprueba o no. No está necesariamente esto que se presenta ahora como que aprobado, pero es un trámite. Ahorita lo comentamos. También hay declaraciones de la ministra de Interior, Farideh Raful, sobre el asesinato de los jóvenes en Santiago, de las 5 personas que acribilló la policía en Santiago, en donde ahora mismo hay declaraciones de ella, hay unas expresiones que nos indican que las reclamaciones que hacían los familiares del señor, del joven propietario de la barbería en donde fueron acribillados las 5 personas, pues tenían asidero, a pesar de las cosas que siempre dice la policía. Ustedes se recuerdan cuando se metieron unos policías en una barbería por ahí, era Boca Chica, por La Caleta creo que era, y que estaban recortando a una persona a la 1 de la mañana, y a usted qué le importa a la hora que lo estén pelando, que están bebiendo un trago, y a usted qué le importa, ellos son evangélicos para no beber. O sea, que ahí se vende bebida o que se hace, o sea, y armaron, después salieron el jefe de la policía y otro Pesqueira justificando, ¿verdad? Tuvo que salir Farideh después a decir, no, y una investigación. O sea, escándalos innecesarios. Yo creo que si Farideh se hubiera imaginado que iba a coger ese calentón que coge ahí en ese ministerio, oye, se hubiera ido para otra institución. Pero bueno, así está la policía, dando galletas, recogiendo bocina y haciendo muchas cosas por ahí, porque me parece a mí, no necesariamente tiene que ser así, pero es que los líderes, o sea, los superiores tienen que transmitirles el espíritu y la señal de cuál es su papel a los subalternos, a los que están por debajo, para que cuando salgan, pues sepan. Ahí ve uno entrándose a galleta con motoristas. Tienen que haber protocolos de orden. Además, una persona no puede desafiar la autoridad. La autoridad tiene que imponerse inmediatamente, pero tiene que haber protocolos. Tú lo ves emburujado a trompón y un grupo de gente y otro grupo de gente metiéndose. ¿Cómo así? Aquí hay que hacer respetar la autoridad, pero la autoridad tiene que darse a respetar también. Bien, ahí está. Ahorita vamos a dar a conocer esas informaciones. Bueno, básicamente eso es lo que hay así en el tapete.
Trump, que dice que él está haciendo muchísimo por la paz, que debiera recibir regalos, vamos a mandarle una canquiña. Está haciendo, mira lo que está haciendo Netanyahu allá con Gaza. Ahora dice que se va a quedar con todo, y si uno se remonta un poquito a meses atrás, se recuerda lo que publicó Trump de la Riviera, que pensaba hacer ahí, sacar a todos los palestinos, desplazarlos de su lugar, de su hábitat histórico de toda la vida, junto con los israelíes, porque ambos son de ahí la cosa, y tienen que ponerse, y lo que debieran es ponerse de acuerdo, los dos estados que se aprobó en el 47 en las Naciones Unidas, que los árabes no quisieron, y ahora no quieren los israelíes, y dicen que no, y van a, en la Cisjordania también, van a construir en el medio para mantenerlos separados, y no va a haber para que los palestinos se quieren ir, que se vayan para donde, para Burundi, para Sudán, para donde quiera, pero se van de ahí. Ayer destruyeron el edificio más grande que había ahí, imagínense ustedes, que aquí le metan a las cuales aquí. No sé, a cualquier edificio de esos grandes, lo que tenga. El más grande de ahí lo destruyeron. Y es para afuera. Y estaba Marco Rubio allá, y Trump dice que le está haciendo muchísimo por la paz, pero por debajo es igual que con Putin. Quiere una paz, pero que capitule Ucrania, que capitule Zelensky. Gracias a Dios que los europeos se le han parado. Que él le va a poner sanciones a la... Que está bien que presione a la Unión Europea, digo, yo decía aquí, pero póngalo usted. ¿Por qué no la pones tú y le exige entonces con el ejemplo, predicando con el ejemplo? No, que todos los países tienen que ponerle las sanciones a los que le compren petróleo a Rusia, y la Unión Europea tiene que dejar de comprar el petróleo. Que sí que le compran todavía, pero de 40 a 45%, que era la dependencia de las importaciones que hacían de Rusia, de gas natural y crudo, por ejemplo, ha bajado a alrededor de un 19%. Ahora, ¿qué sucede? Allá hay dos países que son como las ovejas negras, que hasta son, entre comillas, diríamos que aliados de Trump, y aliados de Putin, que son Hungría, con Víctor Orbán, que lo recibió Putin hasta en la toma de posesión, que de hecho lo que está aplicando en Estados Unidos, muchas de las cosas que está ejecutando son de ese manual autocrático y dictatorial, en cierto modo, de Víctor Orbán allí en Ucrania, y el otro es Fico, uno ahí que lo acusaron de hasta la China y un sinnúmero de cosas, que es el de Eslovaquia. Muy diferente a cómo se comportan los checos, que antes era Checoslovaquia. Se separaron después que se cayó el muro de Berlín, se separaron las dos. Tranquilamente, no, nosotros somos diferentes, vamos a separarnos. Y los eslovacos y los checos, pero eran toda una misma república, antes como eran en los Balcanes y Yugoslavia. Bien, entonces esas cosas están en la palestra. Vamos a ir diseccionándolas por parte. Y para arrancar, empecemos con que el Consejo Económico y Social va a entregar, ¿a quién le entrega hoy? Hoy 16, bueno, va a dar a conocer, se le entregó a los líderes, ¿cuándo era? Bueno, a Leonel, al presidente Abinader, a Danilo, a Hipólito, y se hablaba de el asunto de que si estaba la regularización de los haitianos que estaban en el país para asunto laboral. Y aquí nos dijimos de una vez, nos plantamos y dijimos, estamos en desacuerdo, desde siempre hemos estado en desacuerdo, pero ustedes saben que en esa reunión del CES estaba el sector empresarial, los representantes de esos grupos que están, de los constructores, de los agricultores, imagínense usted, Hipólito y el mismo de Agricultura, entre otros, presionando porque se le dote de carnet de trabajo, un sinnúmero de cosas como esas. Y nosotros siempre hemos dicho que lo que tiene que apelarse a los que ya están. Nosotros no podemos darle ningún papelito a los haitianos, después con eso no lo sacan, como quería un gallo loco por ahí de la frontera, un alcalde, no me recuerdo quién era, de que darle un carnet de que habitante fronterizo, vaya usted a ver, cosas como esa, por eso no agarraron y nos metieron cuando la ley 168.13 del Tribunal Constitucional, que puso ese muro jurídico al menos. Entonces quieren que nosotros le demos documento a los haitianos, que por ahí es que se empieza. Entonces el Instituto Duartiano se plantó ayer y planteó claramente que acuerdos sobre crisis haitianas no deben violar la Constitución Dominicana.
Los acuerdos que resulten del diálogo, de eso, del CES, del diálogo sobre la crisis, y sus implicaciones en la República no deben incluir disposiciones que violen la Constitución ni las leyes. No puede cederse en materia migratoria ni apartarse del ordenamiento constitucional porque la soberanía y el respeto a las leyes están en juego. 100% con el Instituto de Haitianos. A mí no me vengan con boberías. Aquí hay demasiados haitianos por ahí rodando que se regularizaron en aquella ley de Danilo y Montalvo, en aquella 169 que siguió a la sentencia del Tribunal Constitucional, y entonces busquen de esos. El artículo 10 de nuestra Constitución declara como supremo y permanente el interés nacional, la seguridad y el desarrollo de la zona fronteriza, que es algo que nos hemos descuidado. Igual a los jueces cuando someten y meten presos, los otros días le echaron 15, 10 años a una gente, detener la devolución de vehículos y propiedades incautadas al constituir cuerpos del delito cuando están con el tráfico de haitianos. Estoy de acuerdo 100% y apoyo esa posición del Instituto Duartiano. Entonces le decía que se había referido la ministra de Interior, Farideh Raful, al tema de ahí de Santiago, y que estas expresiones de ella de por sí pues le daban razón a los reclamos que venía haciendo la familia y personas de la zona y testigos y gente que decía que habían puesto armas, que habían modificado la escena para hacer aparentar que fue realmente que un intercambio de disparos, lo que siempre se dice. Pero no es verdad, porque las armas estaban o sea, todo un desastre, las armas estaban en los vehículos. Parece que ahí habían silos que andaban buscando, y para llevárselos a esos y agarrarlos a infraganti, se llevaron al que estaban recortando y el peluquero también. Entonces Farideh dice que es bochornoso y lamentable el caso. Yo también lo creo bochornoso y lamentable, ese horrendo asesinato, porque aún fueran ellos 3 delincuentes, 3 sicarios, 3 maleantes, 3 criminales, 3 narcotraficantes, 3 lo que usted quiera, los otros, usted lo que tenía era que apresarlos, y más si estaban en un sitio restringido. Eso es como cuando asesinaron una vez un tipo que era militar, ¿se recuerdan? El teniente Percival, creo que era apellido, sí, teniente Percival, que habían saltado aquí en Plaza Lama con armas largas, y según que lo agarraron en una cabaña donde no tiene salida, nada más la entrada, y por ahí mismo se entra y se sale, y lo ametrallan ahí. O sea, si usted le pide suelten las armas y se entregan, en Estados Unidos uno lo ve en las películas, la gente tira las armas, la gente levanta la mano y se entrega y lo someten. Aquí lo ametrallan, y uno a veces no sabe si es para que no queden cabos sueltos. Para que no queden cabos sueltos. Ustedes saben cómo asesinaron unos agentes del DICRIN o de la DNCD, ya no sé ni cuál es, ni cuál de los dos fue, frente a las cabañas que están por el 12. Ustedes no se recuerdan que fue un asunto entre militares y mataron un grupo. Y están los videos que el tipo revisó un sinnúmero de cosas. Entonces, esas son cosas, la reforma policial, el presidente haciendo un esfuerzo, lleva 5 años en eso, y a cada rato viene una cosa como esa y tira por el suelo. Ahí están pagando 100 millones en un hotel por allá, por Río San Juan, que eso se negoció cuando para que capacitar a los policías, y que en el centro de la ciudad, yo ni los he visto uno con otro uniforme azul, pero estas cosas te tiran todo por el suelo, como unas parejas de evangélicos que venían a un carro de Villa Altagracia en una ocasión de un culto. Entonces parece que andaban buscando a unos narcos, a otros no, a unos narcos para un hold-up, un robo, una cosa de esa, qué sé yo, y lo ametrallan a los pastores, o los coroneles que andaban en la misión y todo eso, porque son todo un arreglo y unas cosas raras. Ahí ustedes oyeron la denuncia aquella del coronel
Morales también, no se investiga nada, no se dice nada, aquí no pasa nada. Por habló Faride, que es un caso bochornoso y lamentable. No dio los nombres, eso fue lo malo, que ella no dio los nombres de las personas y que están suspendidos los policías, pero no dan a conocer los nombres. Decir, ellos ahí suspenden y no suspenden y tú ni sabes, a lo mejor andan en la calle. Por si andaba el de David Ortiz en la calle, preso con 10 años, imagínese usted estos policías que si no te dan ni siquiera los nombres, ¿quién sabe? ¿Cómo aseguras tú que realmente están suspendidos, están detenidos? Sabrá Dios dónde están. Los detalles de la investigación saldrán en la medida que se profundice. De todas maneras, dice que el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación penal del caso, que ha conmocionado a una gran parte de la sociedad. Eso es así, definitivamente. Pero yo, nada más partiendo de las calificaciones que ella le da de bochornoso y lamentable a un vil asesinato, un crimen a sangre fría, mansalva, y después manipulación y de la situación para hacer creer que fue como dijo el señor de la policía, ¿cómo se llama? El speaker de la policía, el Pesqueira, que todo siempre es que no, como un intercambio, que lo malo eran los otros y la policía son los buenos, y resulta que no es así para nada. Se pasaron de frenada y ahora tendrán que responder por eso. Y todo eso, ¿qué es lo que digo? Que le echa un balde de agua fría, le echa una cubeta de excremento a los esfuerzos del presidente para la reforma de la policía. Cada día más lo que uno le pierde es le pierde crédito, el descrédito que se le pega a la institución es gigantesco. Y entonces cuando sale la misma policía, pues si hubiera salido el jefe de la policía, no, esto lo vamos a investigar. Porque tú te das cuenta cuando algo como que no está bien. Ah, no, de una vez lo que agarre que los zancochan y salen. No, un intercambio. De intercambio estamos hartos y uno hasta se alegra cuando le dan para abajo, como se dice en el argot, a esos delincuentes que andan en la calle, que tú lo buscas con 3 y 4 fichas, con 10 y 12, que debieran hasta tal vez estar presos y andan en la calle. Es cierto. Sí, pero aquí se llevaron 3, entonces el problema es que la justicia, el Estado de Derecho, obliga a que haya ciertas reglas, porque en el oeste, ¿verdad? En las películas que cuando yo era niño veíamos de vaqueros, ahí se resolvían las cosas a tiro. Entonces no estamos por ahí mismo. Miren, señores, el tema SENASA, yo he oído muchas cosas. Yo oí al doctor Julio Jacín hablando y decía que el presidente hasta se había lavado la mano. Hay comentaristas que dicen que, pero ya se dieron las instrucciones. Bueno, pero él dijo que se había ordenado la investigación. He oído decir que el mismo también, doctor Jacín, el que estaba en SENASA, ¿no, Julito? Lo oí en unos comentarios, era don Julio. Era diciendo como que el presidente se había lavado la mano, que él de alguna manera estaba enterado de estas cosas que estaban pasando ahí. Decía, ¿cómo se le otorga a ninguna empresa 500,000 afiliados para que cobre completo un per cápita y que no lo usa sin conocimiento? O sea, que ahí hay beneficiados que son poderosos y que de alguna manera fue así la cosa. Bueno, el punto es que hay muchas opiniones, muchos comentarios, muchas derivaciones, siguen saliendo infidencias de lo que pasaba ahí y de lo que no. Ahora anuncian que van a hacer una auditoría del 18 hasta el 24, pero del 18, cuando el 18 estaba yo chiquito, ¿verdad? No, es de ahora que hay que hacerla, del lío que hay armado. Porque ahora se mandó un informe, yo decía ayer, pero además el informe que el presidente ordenó en noviembre del 24, quita a Jacín, el que estaba en dirección de SENASA, lo quita en agosto, 10 meses después. Pero ¿quién hizo el informe? Fue una auditoría, fue ¿qué clase de informe? La investigación esa que se le entrega a la PEPCA. La hizo Cizarril, la hizo SENASA. Bueno, pero esos son los mismos que estaban defendiendo los otros días, justificando de algún modo. El punto es que, ok,
se va a hacer una auditoría, se va a contratar una firma externa, pero hablan del 18 al 24. Eso debe ser de ahora, del lío que está armado, lo que debía investigarse. Pero vamos, anyway, le digo que es que hay muchas opiniones. Y con esto a veces lo que se quiere quizás es tapar o una cortina de humo. Pero al final del día dice doña Altagracia Guzmán Marcelino, la doctora que fue ex administradora del Servicio Nacional de Salud de SENASA en el gobierno de Danilo, y también estuvo unas doctoras, Mercedes Rodríguez, que fue la última, que parece que es la que hablan de dónde se va a empezar la investigación. Estuvo Chanel ahí también. Dice la doctora Guzmán Marcelino que el declive de esa entidad empezó cuando el gobierno del presidente Abinader canceló los técnicos de tecnología, financieros, de salud, afiliación, y se introdujo el clientelismo político. Bueno, es parecido a lo que había dicho el presidente Fernández también. Y esa situación de cancelación, cancelando los técnicos, dice, de tecnología, financiero, salud y de afiliación, esas son las cosas que han pasado en muchas de las instituciones del Estado, y por eso la ineficiencia y en muchos casos la incompetencia se intronizó en las mismas. Este gobierno ya lleva 5 años y hay lo que se conoce como la curva de aprendizaje. Tú llegas a una institución, entonces si sustituyes a todos los que están ahí, que conocen, que saben hacer el trabajo, y metiste a los compañeritos, si los dejaste a ellos, entonces abultas la nómina. Si los citas a ellos y pones a los compañeritos, entonces los compañeritos no saben hacer absolutamente nada de lo que se hace ahí. Y empiezan las chapucerías y empiezan los problemas. Ella tiene razón cuando dice, eso pasó también en el sector, creo que denunciaban los del AMPA, que es lo de agricultura, con los técnicos agropecuarios que tienen que ver con, agropecuarios no, de veterinarios que tenían que ver, y hablan de la fiebre porcina, que también se dio, según se denunció en ocasión, ese tipo de situaciones. Por eso es que hay que mantener en las instituciones públicas por el mérito, a las personas por su capacidad, y gratificarlas en el sentido de, tú no le puedes venir, llega una persona, tiene 30 años, 20 años ahí trabajando, es el que sabe hacer el trabajo, gana 30,000 pesos y tú le traes uno ahí, unos muchachitos ahora, porque están pegados, son relacionados, están recomendados, qué sé yo, ok, tú los metes con 45. Entonces, ese tipo de cosas tiene sus consecuencias. Eso es viéndolo nada más desde el punto de vista operacional, según dice la doctora, que conoció, que estuvo ahí. Dice que se cancelaron porque tú sabes si los técnicos te llaman, mire, me cancelaron, jefe, mira a ver si me consiguen un sitio, y yo he tenido que meter la mano por muchísima gente. Bien. Dice, pero que a pesar de eso, que se ha denunciado y que no es ni siquiera ese el monto, que se ha anunciado los 6,000 millones esos que vienen del CISARRIL, que el gobierno no ha anunciado una medida que frene la situación, y que los 6,000 millones no dan para cubrir el déficit. Pero no son 6,000. Por un lado hay 5,000, pero los otros 5,000 son para la per cápita, para la cápita, y que se van a distribuir con las otras ARS. Ya yo he hablado de eso, yo he dicho que eso es irregular, yo he dicho que lo he criticado. Hoy hay algo de Olivo Huerta también, dice que eso debió pasar por el Senado, por el Congreso, mejor dicho. Entonces, dice la doctora Marcelino, que sabe de eso, que los contratos que brindan servicio de la red privada, esos son los no los subsidiados, sino los de contributivo. La red privada, las personas del programa subsidiado viola la ley. O sea, hay tantas cosas aquí que uno está bien enredado. Uno sabe que hubo un call center, que hay medicamentos, que hay procesos, tratamientos que ni se hicieron, intervenciones que no se llevaron a cabo, cosas que se pagaron que eran ficticias, que eso es un hurto, que es un robo, que es un fraude, y hay una colusión de funcionarios, hay una asociación de malhechores, hay todo eso. Call center que operaba con cantidad de cosas, pero
Hay un tema también que lo dijo la Dirección de Compras y Contrataciones, que fue que suspendió un contrato y hablaba de Pharmacar. Y hoy sale esa empresa, Pharmacar, defendiendo la legalidad de su contrato y dice cosas interesantes, que ella ha tenido desde el 12 contrato con Senasa y que ella ha cumplido plenamente con sus obligaciones. Habría que demostrarle que no es así. Que logró que Senasa bajara el gasto en medicamentos en alrededor de 40%. Y presenta informaciones y datos. Y que al asumir un contrato nuevo en febrero del 25, porque lo llamaron febrero, ustedes se recuerdan que en febrero de este año 25 empezaron las quejas que la gente iba a las farmacias y decían que la plataforma no servía. ¿Ustedes se recuerdan? Yo lo he mencionado aquí, yo mismo personalmente tuve esa experiencia y que la gente tuvo que pagar con su efectivo, dinero, y después que se lo iban a reembolsar. La gente, hubo reclamación, empezaron, y ahí empiezan los problemas. Las denuncias de la Asociación Médica Dominicana, de los médicos, que a los oncólogos de allá, de por allá, de donde estaba el doctor José Joaquín, que no me acuerdo cómo se llama, que no le pagaban, a las clínicas, a las farmacias, hasta los montos que se dieron a conocer entonces, ¿verdad? Bueno, dicen ellos que lo llamaron y asumieron un nuevo contrato y que les generaron una reducción de costos de 129 millones, 25 mensuales a Senasa. Se están defendiendo y están dando datos. Que fueron ellos los que detectaron que el 68% de las recetas del régimen contributivo, yo pago un seguro adicional, un dinero adicional por mi seguro, no el subsidiado, un contributivo, provenían del sistema público. Y que eso era 3 veces más del promedio registrado en las otras ARS. O sea que en las otras ARS el promedio era 20%. 20%. Y en Senasa era 68%. Y ellos detectaron eso. Dice que restablecieron la continuidad en la dispensación de medicamentos, garantizando calidad, lo de delivery, de llevarlo, que no se entregaran en plazas, en parques, tenía que ser en una casa formal. Oye, ¿cuál era el desastre que habían ahí? Pero tiene razón lo que dice la doctora, es que si se cancelaron los técnicos, y se manga abierta, rumba abierta, manga por hombro todo, además. Dice que Pharmacar dispensa y administra medicamentos ambulatorios a 3.6 millones de afiliados del régimen contributivo. O sea, ahí están todas las otras ARS, contributivo, o es de los que pagamos. No dice si es de Senasa nada más. Sí, a las otras, a todos. Cifra que asciende, no, a 4.3 cuando sea 3.6 millones de Senasa y otro millón y pico ahí. Y esa cifra asciende a 4.3 millones cuando se incluyen las privadas. Que ellos tienen más de 1.500 farmacias afiliadas y procesan 721 transacciones, 721.000 transacciones mensuales. O sea, es una institución realmente que brinda un servicio. Y señalan, ahí lo que le decía, que pese a que el contrato concluyó en julio del 20, porque Senasa quiso darle a otro, continuaron prestando los servicios hasta junio del 21 a petición de Senasa. Y que en el 25 volvieron y lo llamaron. Porque el gasto de Senasa, oigan este punto, había escalado de 120 millones en el 24, del 20 en el 20, 120 millones, hasta el 24, se había metido a 385 y 390 millones. O sea, ahí está también el que había aquí. Obligatoriamente darle más dinero. Si usted metió 800.000, 1 millón, 2 millones de personas más, tenía que darle con la correspondiente contrapartida al gobierno. Entonces, que lo llamó Senasa y que suscribieron un acuerdo asumiendo el 100% del riesgo financiero, y eso fue en febrero del 25. Y en estos días salió a relucir que Compras y Contrataciones le estaba como que objetando, creo que era esto, por eso ellos salen a defenderse. Y ellos salen a defenderse y complican más la situación porque se quiso presentar. Hay otras compañías, no son necesariamente, no es sobre esas, las del call center y esas, pero se les metió en el paquete con eso de que habían suspendido el contrato, compras y contrataciones, y ellos salen con todo su derecho
y responden con datos y con cifras. Miren ustedes cómo dicen que se habían disparado los servicios médicos de 120 a 390, casi 400 millones. Que ellos fueron que detectaron que el 68% de eso iban en Senasa, de los contributivos, cuando el promedio en las otras ARS era de 20%. Y que le lograron hacer ahorro de 130, casi 130 millones a Senasa. Entonces, aquí hay que ver quiénes era que estaban guisando, quiénes eran que se estaban embolsillando, quiénes eran los que estaban haciendo una piñata con esto del Sistema Nacional de Salud. Pero al final del día lo importante es que se le busque el dinero, pero que se le busque el dinero que requiere para cerrar esa brecha, ese déficit y puedan darle el servicio a los asegurados, pero que se busque bien, no metiendo la pata más como con el caso de mi opinión, que es lo que se ha hecho con la CISARRIL, cogiendo dinero que no es de ahí para usarlo en una cosa que no corresponde. Entonces, hay cosas que uno no las entiende y no las concibe. Yo no sé por qué, si fue en noviembre que el presidente ordenó la investigación y se le había informado y yo oí decir que el mismo Jacín lo había comunicado al presidente, igual en el Ministerio de Educación dice el tip Miyagi que él lo había entregado a la vice, al presidente, un reporte de irregularidades, entonces lo dejan hasta agosto. Yo no entiendo esas cosas, pero hay otras cosas también que no se entienden. ¿Qué es lo que pasa por la mente y el cerebro de determinados funcionarios cuando el agua que le brindan, el camarero que le lleva el café, qué será lo que lo aloca? Y miren que yo tengo experiencia. Yo llegué al país en el año 85 de estudiar y empecé a trabajar ahí en el 86 de una vez. Y de entonces acá prácticamente he trabajado toda mi vida, ¿verdad? Y he visto mucho. Y mientras más encumbrado la gente y más pretencioso es, más duras son las caídas. Miren, yo lo que quiero decir con esto es que yo no veo razones lógicas, razonables para que este tipo de cosas sucedan. Acaba de renunciar el señor José Antonio Aybar, que no lo conozco, que es el de la Comisión de Espectáculos Públicos. Le mandó una carta al presidente vía el consultor jurídico, denunciando las precariedades institucionales con las que estaba desempeñándose. Eso depende del Ministerio de Cultura. Dice que se cansó de mandarle comunicaciones al ministro de Cultura, a Roberto Ángel Salcedo, y que nunca recibió respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Que le ponían obstáculos y dificultades para que se desempeñara su papel. Le retenían la cuenta bancaria de la institución, retención ilegal de la cuenta bancaria por orden del ministro. ¿Y por qué un ministro a una institución que está por debajo y tiene sus recursos aprobados tiene que ir a hacerle la vida imposible, a darle, que no le permitía hacer ni siquiera la firma de trámites financieros menores? O sea, va a comprar café, va a mandar la caja chica, va a tener que comprar una... Óyeme, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasa a la gente en la cabeza? Decía el presidente Balaguer, no sé si lo escribió en la Memoria de los Cortesanos o algo así, en algún sitio por ahí lo escribió, que cuando tú quieras conocer a Mundito, dale un mandito. Y me recuerdo de una frase de Michelle Obama, creo que le decía, que la oí, que la repitió, que era bonita, como que las personas no, que el poder no cambia a las personas. O sea, siempre se dice, o sea, el tipo vive en la 44 por ahí, ¿dónde es? 42, 44 por la Capotillo, y después lo nombran en una posición, y el tipo no vuelve más por ahí, no quiere saber de esa gente, y ya ahora él vive en Naco, Piantini, ese Rayé, qué sé yo qué, y verdad, y ya, eso cambió totalmente, y reniega de sus orígenes y ese tipo de cosas. Dice que el poder no es que cambia a las personas, el poder no las cambia. Simplemente el poder las devela, las presenta como son. Y en algunas ocasiones parece que tienen razón.
Y esa sabiduría popular que decía el presidente Balaguer, cuando quieras conocer a Mundito, dale un mandito, se refleja en actitudes y acciones que tienen muchas personas una vez llegan a las posiciones de poder. Y usted puede decir, pero ven acá, pero él siempre fue poderoso en otras cosas. Es que el Estado es diferente. Es muy diferente. Y se le dispara la chaveta en términos institucionales a las personas. Eso lo hemos visto en muchísimas otras ocasiones, en otras instituciones y en otros aspectos. Y todo es pasajero. Y hasta las ciruelas pasan. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.